incluyéndome, se nos va de las manos. Mientras que hay otra gente que pues apenas quiere empezar o a generar un hábito o a empezar a aprender. Y sí creo que sería idóneo que independientemente, ahorita, por lo menos ahora, empezar a manejar una línea pues básica. O sea, con básica me refiero a leer literatura un poco más flexible, más conocida, quizás hasta un poco más popular, y empezar a desgranar esas ideas, por ejemplo, a hablar en el grupo de mi gala de Federal. Creo que ahorita van a estar hablando de las distopías, de las clásicas distopías de Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit, y creo que podría ser también una buena forma de entrada y de ahí ir escalando con temas de literatura política, desde lo básico como Maquiavelo, Platón y todas esas cosas, hasta llegar a cosas más actuales como Enrique Dussel, Zizek y cosas por ese estilo. Este, pero hay que generar como que una idea de cuánto, cómo, y no solamente enfrascarnos en eso, sino también digamos que queremos leer a José Emilio Pacheco, o queremos hablar, no sé, a alguien se le ocurre, vamos a leer un capítulo de Harry Potter y vamos a entender a esta mujer, digamos, o algo más así flexible. No sé qué les parezca. Estado en un grupo de lectura, así que no sé realmente cómo se hace, pero creo que una de las principales herramientas que se podría brindar a cada participante son como que herramientas de lectura rápida, ¿no? Y tiempos para la lectura que podrían hacer como que formas de estructurarse, porque muchos trabajan, otros estudian, otros tienen como que otras lecturas que tienen atrasadas y pues se van a hacer bolas. Creo que podría ser una idea también para iniciar un pequeño manualcito de cómo hacerlo. ¿Alguien más? Pues sí, creo que sería más que eso poner, por ejemplo, metas semanales. Lo ideal sería, por ejemplo, proponernos a leer Un Mundo Feliz. Es un libro muy corto, se lee fácil en bueno, depende también de la gente. También valdría la pena hacer como un periodo de prueba, ver cómo la gente va respondiendo. Si, por ejemplo, un libro que a mí se me hace relativamente sencillo como Un Mundo Feliz, le ponemos, por ejemplo, un plazo una semana y pues hay gente que no lo puede leer, pues lo corremos 15 días o vamos o ver más o menos que podemos manejar una semana, 15 días y un mes. Quizá sería empezar de una semana y 15 días, ver cómo vamos a empezar a avanzar con esas dos lecturas y ver qué podría seguir. Este, no sé, no quiero ser el primero en proponer unas lecturas porque no sé cuál sería el interés de la mayoría. Sergio. Tengo duda, las lecturas se dejarían entonces a la semana para que individualmente se lean o serían las sesiones para que pues en esas horas de la sesión las leamos los libros o los artículos. O sea, por ejemplo, dedicarle 2 horas a leer, no sé, un mundo feliz. Y terminando esas 2 horas, hasta la siguiente sesión lo continuamos. O se deja para que cada quien lo lea en su casa y en la sesión ya lo platicamos. ¿Cómo sería? ¿Sabes qué igual sería padre? Si son libros gruesos o de lectura pesada, podría hacerse por, ¿cómo se llama? Por capítulos o por divisiones. Así, no sé, esta semana nos echamos tres de capítulos o tres divisiones, luego la próxima cuatro y así vamos avanzando, ¿no? Pero para también tener una fluidez a la par de todos. Ok. De hecho, sí, valdría la pena, por ejemplo, tomar también no solamente la lectura, sino como discursivo, de que, que nos pongamos o nos vayamos turnando para ver quién va leyendo. Pero sí sería más pesado, o sea, sí sería pesado. O sea, por ejemplo, a mí me tocó cuando estaba en un grupo de lectura, empezamos a leer Enrique Dussel, pero el problema es que muchas veces
se pierde el hilo, porque comprometernos a leernos ahí muchas veces es un poco complicado, porque no generas una idea propia, sino que ya estás... O sea, valdría la pena quizá, este, como dice Kelvin, proponernos, ¿sabes qué? Si nos leemos tantos capítulos o nos leemos tanto punto hasta esa semana y vamos a platicar qué entendimos hasta esa semana para empezar, o sea, para ir empezando. Si vemos que, ¿sabes qué? Si nos empezamos a comer, pues ya sería casi el libro completo. Este, y por las sesiones, por ejemplo, ponemos martes y jueves o lunes y miércoles en un horario ya más nocturno, que sea solamente una hora leer un capítulo o una división y nos vamos turnando quien lo vaya diciendo. Podría valer la pena. Pero eso va a depender mucho del libro. Porque, por ejemplo, mucha gente mi idea es que no solamente leamos libros que conozcamos, sino libros que no conozcamos completamente. O que nos interesen en general. Por ejemplo, si alguien propone, ¿sabes qué? Yo he querido leer las crónicas de una muerte anunciada, crónica de una muerte anunciada, siempre he escuchado que la gente lo menciona, nunca lo he leído, vamos a leerlo. O La rebelión de la granja, también escucho que la mencionen, vamos a leerlo, nadie lo ha leído, bueno, vamos a empezar. O sea, más o menos esa sería mi idea. Gus. Sí, me parece muy buena tu idea, Eric. Realmente yo, bueno, sinceramente yo nunca he estado en un grupo de lectura literario de libros. Sin embargo, eh, yo he estado, bueno, yo he dirigido varios, bueno, como profesor, siempre he tenido estudiantes que vienen a mí o que van al curso para aprender de cierto tema en particular, que en este caso es de ciencia. Entonces, la dinámica que nosotros manejamos es que yo como profesor o como experto en los temas que voy a enseñar a los estudiantes, siempre primero les explico los antecedentes de dicho tema. En ese sentido, yo creo que dependiendo del tema que toquemos en esta ocasión, no sé, el libro, el tema, etcétera, yo creo que debe haber alguien que más o menos o domine el tema en particular, de tal manera que previo, bueno, al momento de discutir o hacer la lectura, te digan los antecedentes de dicho libro o de dicha forma de pensar en este caso del autor. Eso facilitaría mucho más o haría mucho más amigable la lectura de dicho libro. En mi caso, por ejemplo, hasta hace un par de años empecé a leer cuestiones filosóficas, cuestiones de política, economía. Yo no soy un experto en el tema como lo soy en otros temas, pero yo quiero pensar que muchos o varias personas de aquí tienen mucho más conocimientos de estos temas. Yo estoy fascinado de adentrarme más en estos temas que comenta Eric o comentan compañeros y compañeras, de tal manera que pues que nos empapemos y recuerden, cada uno tiene diferente background, cada uno tiene diferente manera de pensar, y aunque leamos el mismo libro o el mismo capítulo del libro, todos podemos aportar algo diferente dependiendo de de nuestra formación. Entonces yo recomiendo quien domine o haya leído previamente este capítulo del libro o el paper, pues que nos dé una introducción de dicha lectura para hacerlo más amigable. No sé qué piensan los demás. A mí me Eh, agrada mucho, poder tener un contexto antes de, porque muchas veces es lo que nos falta cuando, por ejemplo, yo cuando leo una novela o algo, me salto ¿cómo se llama? El prefacio, donde explican toda la historia de las personas, porque pues por lo general antes de empezar a leer un autor, me clavo mucho en eso. Pero el prefacio o dar una introducción del autor o del tema o del contexto en el que se desarrolla la novela o cosa que estemos leyendo suena una idea interesante. sí, de hecho, valdría la pena quizá entonces
Por ejemplo, cuando se haga la primera sesión de propuesta, digamos, vamos a leer a José Emilio Pacheco. eh, Nos vamos turnando, por ejemplo, hoy colocamos un libro, que una persona sea la encargada de quizá no leerlo antes, sino leer de la persona. Es que aquí el problema que nos vamos a encontrar muchas veces es que va a haber gente que no es experta. De hecho, en filosofía el problema es, o al menos eso me he dado cuenta, insisto, yo no soy filósofo, valdría la pena meter a alguien que sepa más de eso, pero a mí ha tocado hablar con un amigo que es antropólogo y es como que llega y dice, es que mira, tú puedes tratar de hablar de filosofía, o puedes tratar de dar tu opinión de filosofía, pero al final como cada quien puede llegar a una propia interpretación, por mucho que leas su contexto, y tratas de entenderlo por ti mismo, vas a entender cosas muy diferentes. A mí me pasó mucho con Nietzsche. Mucha gente, ustedes conocen algún güey super ateo de, por allá, te van a mencionar a este güey. Y muchas veces lo decontextualizan y muchas veces logran entender las ideas que hubo en su época. Pero es por lo mismo, por esa falta de entendimiento de la época en la que él estaba. Pero muchas veces nos vamos a encontrar que va a haber autores que no vamos a entender o que no vamos a comprender. Porque no soy, por ejemplo, yo soy fan de las Crónicas de una muerte anunciada. Me gusta mucho, pero no soy muy fan de Gabriel García Márquez. O sea, como tal, o sea, no sé mucho de su vida. Entonces valdría la pena que cuando hagamos estas pláticas, que sea el encargado, le investigue un poco, hable un poco de él, y ya cuando leamos el libro digamos, o sea, ya cuando hagamos la junta de todos nosotros y debatamos o hablemos sobre el libro, ya profundicemos más en esa situación. Este, o no sé, quizá me estoy perdiendo un poco yo mismo en mis ideas. Yo voy a hablar. No, está muy padre. De hecho, yo quería que, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? No es que quiero que usen pero, por ejemplo, yo creo que es más fácil, por ejemplo, preguntarle a alguien qué película les gusta o qué género les gusta, porque, eh, un ejemplo, ¿no? De hecho, un ejemplo que a mí me gusta es que, ya vieron Rambo, la primera película de Rambo. Yo decía, está muy padre, tienes efectos especiales, o sea, Rambo está genial, ¿no? Pero resulta que está basada en un libro. Muchas de las películas y de las historias, los cómics que a veces nos cuentan, que dices, wow, eso es fantástico, nunca me hubiera imaginado, a veces está basado en cosas que ya escribieron, o sea, que no tienen nada de originales, ¿no? Así como El Rey León está basado en una obra de Shakespeare, pero pues no lo vamos a leer la obra de Shakespeare porque la neta da flojera. Eso, Hamlet, en la torre. Ajá, y pues es más fácil, por ejemplo, a veces o hacer un resumen, o al menos, por ejemplo, ubicarlo con alguna película. Por ejemplo, hay una película que se llama Trono de Sangre, de Kurosawa. Es una película de samuráis. Claro, un poco vieja, ¿no? Pero también está basada en un libro de Shakespeare. O sea, que prácticamente es copia y pega, pero con samuráis. Entonces yo creo que a veces, por ejemplo, es fácil ubicar a alguien que les gusta una película, o que les gusta un género y que digas, yo quiero saber más de esta película, ¿no? Así como decir, yo vi Star Wars, pero pues no sé qué onda, ¿no? Y pues por allá le empiezas a ubicar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí cuando me mencionan los autores, la verdad me da flojera. Sobre todo Emilio Pacheco, porque como su esposa todavía sigue viva y saca programas en el Canal 11 y son somníferos, solo pienso en su apellido y me da flojera. Entonces yo creo que a lo mejor y es una manera más sencilla, ¿no? Sobre todo para atraer a gente que no lee. Entonces te digo, a veces es fácil. Hoy vamos a hacer, como que por ejemplo, un libro, una película que les haya parecido interesante. Igual podemos tratar de resumir en qué obras se basan o qué términos usan, ¿no? Así como el Deus Ex Machina y cosas por el estilo, ¿no? Eso puede ser una idea, no es para agilizar, porque a veces, ching, te vas al autor y, no me llaman. Podría ser como temático, ¿no? Sí,
De hecho, aquí entonces valdría la pena subdividir la situación, porque cuando hablemos, ese como, hay un problema. De hecho, ok, ya sé cómo más o menos arman esto. Este, tienes mucha razón, Juan, porque muchas veces lo que consumimos ya tienen cierto valor de literatura o de filosofía. Por ejemplo, me voy a poner súper friki en esto, quizá no conozcan, disculpen, Full Metal Alchemist, un anime, que es manga. O sea, tómenme a loco y lo que voy a decir. Hay una idea sobre cómo funciona la magia interna de esta obra que hace referencia filosófica a Spinoza, un filósofo del siglo XVII. Y si tú haces una lectura de cómo funciona el mundo, o sea, te lo presentan obviamente más bonito en un contexto para un cómic, para jóvenes y para todo eso. Te lo presentan y realmente te interesa más. Y cuando, pues en algún momento dices, oye, esto se parece mucho uno con lo otro, pues ya es más fácil entrar a este autor de hace muchos años y que es más fácil. Por ejemplo, mencionas a José Emilio Pacheco y realmente su programa es una hueva, la verdad, a mí, personal. Pero yo me acuerdo que el primer libro que me leí de ese güey era La batalla en los desiertos y es básicamente algo, es un caso, o sea, tiene lo suyo, de verdad, y sí valdría la pena. Pero aquí tendríamos que hacer una diferenciación entre lo que es literatura narrativa, podemos así llamarlo, y eso ya sería como talleres literarios. Como en eso yo podría tratar de invitar gente. Yo tengo un conocido que es escritor, que sabe sobre cómo se hace un libro, las narrativas, todo eso. Pero eso ya es un taller literario. O sea, eso ya estás aprendiendo a hacer una narrativa. O cómo desprendes la narrativa. Y eso no es necesariamente lo que necesitas para hacer análisis del libro. Porque hacer análisis de un libro, o sea, de las ideas del libro, es prácticamente lo lees y tú te haces una idea con ello. Y de la persona y del autor. Este, pero si ya nos vamos por una parte del taller literario, ya nos vamos a desmenuzar más. Y después ya sería una parte de hablar de tesis o hablar de libros como Genealogía del bien y el mal, que son más filosóficos. O sea, ahí no hay una narrativa. Son posturas filosóficas y ensayos. O sea, es un paper, más o menos, por así decirlo. Una forma, obviamente no es un paper, pero es más, por así decirlo. Sigus, disculpa, no lo había leído. Sí, o sea, precisamente lo que estás platicando ahorita son antecedentes de lo que sería una lectura. Pues empezaste a hablar, de hecho, todo lo que acabas de platicar. Entonces, es más, cuando comentaste lo de ese anime, yo te podría haber hecho una serie de preguntas para adentrarme más en ese anime o en ese autor, de tal manera de que esas respuestas de las preguntas que te hago, pues ya me adentrarían mucho más, de manera más clara, a leer ya sea al autor que basa este anime. Entonces es precisamente lo que yo comentaba, dar una introducción, dar un antecedente como lo estabas haciendo. Y otra cosa, el libro, los autores que vayan a leer, va a depender mucho de los objetivos de esta sesión de lectura. O sea, tú cuál es el objetivo? Es fomentar la lectura, fomentar temas que vayan a servir para un futuro partido político. ¿Cuál es el objetivo en sí? Ya teniendo la base de los objetivos, pues ya podríamos aterrizar de mejor manera los libros más idóneos de lectura. ¿Alguien más? Y ahorita le contesto a Gus. O una vez contesto. Ok. Ok. Los objetivos, pues sí. De hecho, tenemos que entender que en el contexto en el que estamos no es solamente un análisis crítico, sino es más bien político. Y muchos pensaríamos que no, pero puedes hacer una lectura política de muchas obras, en general. De muchas obras tienen por ahí
sesgos políticos. Y de hecho, aquí yo también quiero hacer un recalque. No por el hecho de que seamos un grupo de lectura, no significa que no podamos leer cosas más, que no se vea tan, ¿cómo llamarlo? No como cosas no tan serias, o que mucha gente no ve serias. Por ejemplo, como me estaba mencionando, Full Metal Alchemist, que tiene esas ideas, o leer cómics. De hecho, hay una idea sobre la política en los cómics. Pues, el original de los autores de Alan Moore, o cosas por ese estilo. Algo que sea más apegado a nuestras generaciones, y no solamente a eso, que podamos romperlas. Entonces sí valdría la pena, por ejemplo, que hablemos mm, o tratar de conectar lecturas como La Rebelión de la Granja, que sería una de las primeras que podría hacer. De nuevo, ahí vuelvo a meter lo que es las distopias, que son puramente política, que hablan sobre cómo se puede romper y tratar de lanzarlas. Ese sería el objetivo principal. El objetivo, pues, formarnos políticamente, formar ideas políticas, desmembrarlas y tratar, porque yo también he estado muy desconectado de literatura últimamente. Entonces no sé si hay autores más actuales que hablen sobre diferentes distopias. De hecho, ahorita está mucho la distopía cyberpunk, que habla sobre los ricos y cómo todo se maneja con ciertas personas, cómo se aglomera el capital en solamente unas cuantas personas. Valdría la pena eso. Valdría la pena que empecemos por ver obras tanto que sean de lectura, primordialmente de lectura, que podamos anexarlas a eso. Creo que ese sería el primer objetivo. Como segundo objetivo, pues ya valdría la pena algo más salido, no solamente de política, sino quizás más análisis crítico, algo más que nos ponga en contexto o que nos ponga algo más filosófico. También no es solamente mis ideas, sino también las ideas de ustedes. ¿Qué más les gustaría aprender, o qué más les gustaría saber, o qué más les gustaría anexar a estas ideas? ¿Sí, Gus? Sí, por ejemplo, yo creo que, bueno, en el grupo peninsular tenemos un psicólogo, y lo comento porque leer temas referente a este tópico yo creo que sería nos ayudaría mucho para tener un análisis crítico y saber cómo piensan las personas, obviamente. ¿Por qué lo comento? Porque hay un libro que se llama Piensa lento, piensa rápido. Entonces ahí se da cuenta uno de los diversos sesgos que hay o que se están cometiendo actualmente en el partido Migala. Específicamente, pues, incluso por parte de Hugo, por parte de Julio, hay una serie de sesgos cognitivos, sesgos de intuición que ellos están haciendo ahorita para no alargar más el tema. Un comentario que creo que realizaba el compañero, soy pésimo para los nombres, pero el compañero que abordó el esquema logístico de la organización del grupo. Entonces, él mencionaba que hizo un comentario que me llamó mucho la atención, de que me parece que el búho, si me equivoco, si no es cierto, pues corríjame, mencionaba que el búho quería ya hacer campaña, vaya, en las siguientes elecciones. Entonces, y él tomaba como base la experiencia que él tenía de lo realizado en la Ciudad de México, que nadie lo duda. Él lleva mucho tiempo, igual que Julio y otros colegas de él, mucho tiempo metidos en la política de una o de otra forma. Pero el hecho de trasladar su experiencia pasada hacia un futuro incierto, que es en este caso la predicción de los resultados o cómo puede ir el partido político en las siguientes elecciones, en este caso el partido Migala, ese es un tipo de sesgo que se comete muy a menudo, un sesgo intuitivo. Entonces, por el estilo, en ese sentido, cuestiones también psicológicas, psicoanálisis, y en este caso, pues apoyándonos con un psicólogo,
nos podría ser de gran ayuda para hacer un análisis crítico de decisiones que se están tomando actualmente en el partido. O, por ejemplo, las decisiones o la forma de pensar como grupo de la Comisión de la Ciudad de México. Ahí también hay muchas cuestiones ideológicas que valdría la pena desmembrar para al menos tratar de comprender el por qué están realizando esta actitud los de ciertas comisiones, por ejemplo, el de la Ciudad de México. Ok, sí. Este, de hecho sí, es primordial eso. A mí también me parece que hay ciertas cuestiones así. Igual le pasa al Hobbit. Que hay cosas sobre todo en ciencias duras, es un poco que se va ahí. Sí hace falta mucho de eso. Sí hace falta un poco de esa situación. Ahora, creo que eso ya me da un marco de que tendrían que, más que dividir por tiempo, sino marcar 2 sesiones, digamos, a la semana. Una de literatura más. Es que no quiero hablar de alta y baja literatura porque no me gusta ese término. Pero Ay, qué bueno que viene Jesús. Interesado hablar. Que hable. Este. Sino quizá hablar de dos, de un tema más ligero, por ejemplo, más novelero, así decirlo, y a uno con más literatura más pesada. Como por ejemplo, ese libro de Piensa rápido, la he querido leerlo, no lo he podido leer por falta de tiempo. Y esa valdría la pena hacer lecturas largas. De hecho, ahorita lo acabo de buscar y encontré el PDF. Son como 1000 hojas porque está en PDF. En realidad creo que el formato físico me parece que dice que son 500. Pero sí son pesadas. O sea, son lecturas muy pesadas que, que no es por decir que no le vaya a entender. La gente le puede entender, pero mucha gente le va a perder el hilo. Y eso es algo que me gustaría evitar. O sea, llegar a ese punto con el tiempo, porque pues obviamente somos ahorita pocos, podemos hacer esa desmenuzación de la lectura entre todos y llegar más rápido a eso, pero también quiero que esto escale, o sea, no solamente para nosotros, sino para que mientras más gente vaya entrando, más gente haga foros, más gente vaya diciendo, más gente se vaya metiendo y, y pues hacer algo realmente, o sea, un grupo realmente donde no solamente yo pueda tener la voz o el voto de qué voy a leer o qué no vamos a leer, sino entre todos. Pero sí hace falta que creemos ese pensamiento crítico, sobre todo porque si nos vamos adelantando, no creo que estemos, ahí entra ya el hecho del manifiesto, no creo que estemos listos en el manifiesto. Estuve en la sesión de CDMX, o sea, no estuve yo, pero lo estuve escuchando. Y sí me da la sensación de que sí hemos avanzado nosotros un poco, al menos como grupo. El único problema es que nos falta gente. O sea, ya tenemos cierta estructura de cómo nos vamos a manejar, pero sí nos hace falta gente. Pero también nos falta cierta corriente crítica interna, vaya. No sé qué alguien más quiere opinar, mientras sigo pensando qué otra propuesta pueda haber. Bueno, mientras sigo platicando. Ok, entonces la idea está, por ahora, no sé qué les parezca si hacer 2 sesiones, que hagamos una sesión, como ya dije, de una literatura más con una narrativa, que hable de ciertas historias, con personajes y con moralejas y cosas por el estilo, y ya una sesión más pesada, que nos abarquemos a temas más pesados. Y pues todos los que estemos aquí entremos y tratar de jalarnos entre todos para que esto pueda jalar. Obviamente pues nadie se le va a obligar, es como que pues hasta ese sí, en esa sesión pesada sí valdría inclusive la pena hacer una lectura por capítulos. Por ejemplo, nos ponemos a leer 20 hojas de, por ejemplo, neta ya salió este nombre, quizá podría valer la pena pensar rápido, pensar despacio, decir, ¿sabes qué? Vamos a leernos, no sé cuántos libros sean, no sé cuántas hojas sean más bien,
podríamos llegar hasta hacer una ojeada, avanzar 50 hojas o 30 hojas para hacer una prelectura, hablar del autor y ya no nos lo ponemos a leer así de poco a poco, vamos debatiendo, vamos hablando, vamos diciendo hasta lo que entendamos. Si no hay mucho de qué hablar, simplemente lo terminamos de leer, damos conclusiones y hasta la siguiente sesión. Y por ejemplo, ese sería en el caso de la sesión pesada, proponer pensar rápido y pensar despacio. Yo sí voy a que lo leamos. Y en la cuestión de algo más ligero, pues yo sí pondría quizá Crónicas de una muerte anunciada. Yo ya lo leí y podría yo hacer un poquito sobre qué va a tratar, o más o menos de qué corriente es y cuestiones de ese estilo, para hacer una prueba. ¿Qué les parece? Pero entonces, por ejemplo, sería... A Ay, ver, perdón. Elvin y luego Jesús. No. ¿Va? Sí, sí. Entonces sería, por ejemplo, el lunes sería la lectura ligera y no sé, el miércoles o jueves sería la lectura pesada, ¿no? Pero entonces si alguien quiere tomar ambos clubs de lectura, estaría leyendo 2 libros a la par, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso creo que podría ser un problema. Es por eso que diría, ya la pesada, pues obviamente sabemos que tendríamos que deber nuestro tiempo. A mí me gustaría que quizás pongamos un poco más de prioridad a la ligera para que empecemos a jalar más gente. Obviamente es una prueba. Me gustaría que ya cuando ya terminemos la prueba ya hable un libro un poquito más amplio, que más gente conozca, o una lectura que más conozcamos, o de alguna mujer. Inclusive valdría la pena hablar de una autora, porque hay muchas autoras. Y en el pesado, pues sí, ya sería dos lecturas. Y ya pues sí sería un poquito más pesado. No sé qué les parezca. O primero nos enfocamos en una lectura más ligera y vamos para adelante. Sigues, Jesús. Buenas noches. Pues me gusta la idea. Aunque con respecto a la lectura pesada, por el tiempo, o sea, por la gran mayoría de personas que están acá trabajan y demás, no tienen ese tiempo, yo recomendaría que leamos o que lean ese grupo ensayos. Hay una página de filosofía muy buena, se llama, creo que lo deben de conocer, se llama Ciceleo, algo así. O sea, como liceo, creo que es al revés de liceo, que liceo era la escuela en donde Aristóteles daba clases, si no me equivoco. Tiene muy buenos resúmenes de libros enteros, tienen postulados y tesis muy buenas. Hace poco estaba leyendo sobre una idea de, o sea, tratar de responder a la pregunta ¿qué es la justicia? Al final te daban todos los conceptos de justicia a través de la historia en un resumen, y al final concluían que la justicia es darle lo necesario a las personas para que ellas mismas se puedan desarrollar. Porque si partimos de la idea de que la justicia es darle a cada persona lo suyo, entonces ¿cómo determinas que es lo suyo? Hay algo muy subjetivo allá, y la justicia por definición debería de ser algo más o menos objetivo, y es lo que trataban de responder. Es muy debatible, es cierto, y tampoco lo quiero poner de esa forma de verdad absoluta, pero bueno. Y ya con las lecturas más... O sea, tengo varias recomendaciones de libros acá. Con las lecturas más simples, o de literatura fantástica o clásica, ahorita estoy leyendo el compendio de libros de cuentos completos de Poe, de Edgar Poe. Hay muy buenos que hablan precisamente que tienen muchos rasgos filosóficos. O sea, el poder de las palabras, que es básicamente la discusión entre dos personajes que acaban de morir pero que trascienden de alguna forma, empiezan a hablar sobre la vida y sobre los dioses. Y luego está el otro que era Coloquio entre monos y una, que es bellísimo y es mi cuento favorito hasta ahorita de Poe. Es sobre una pareja que después de morir se reencuentran y empiezan a hablar sobre lo catastrófico que fueron los tiempos. Habla sobre la modernidad, sobre la fantasía del progreso, que creo que Lacan agarra mucho de acá. O sea, no sé, todavía que es Lacan, creo, o no sé si ya estoy conectando las cosas, pero agarra mucho de su idea de progreso de Poe, en ese sentido, porque habla de progreso como una farsa y que nos ha costado caro y demás.
O sea, sí, sí, son muy buenos cuentos realmente. Creo que podríamos empezar por ahí. Son muy cortos y tienen muy buenas frases. Están muy bien escritos, está precioso. Y bueno, y ya en la literatura un poco más compleja, le recomendaría mucho para empezar dos. Está en economía, en Deuda, los primeros 5000 años, que tiene muy buenas interpretaciones de... O sea, es un antropólogo que es del autor que les decía hace unos días, de David Graeber, que analiza la historia del dinero a través de la historia, desmitificando muchos mitos de la economía clásica. Y también tiene varios conceptos novedosos. Habla sobre el origen del patriarcado, habla sobre el origen de la propiedad, habla sobre el origen de la libertad y cómo se ha distorsionado ese concepto de libertad, que es muy bueno. Y o sea, es un tema muy, muy bonito. Y luego el otro, el que es más de política, es el Manual del Dictador de Bruce Bueno de Mezquita, un maestro de una universidad en Estados Unidos. Y habla sobre, es muy básico, habla de teoría política, de filosofía política muy básica. Recopila la filosofía que se ha dado desde Maquiavelo, Rousseau, Thomas Hobbes y demás al principio, y luego te empieza a hablar sobre lo que se ha visto a través de la historia, sobre lo que buscan. De hecho, el Hobbit tiene un video resumiendo ese libro, pero recomiendo mucho leerlo. Y ya puedo empezar con eso. O sea, en economía y en política diría que son lo más básico, y porque lo moderno, porque el problema de empezar a leer literatura antigua es que luego no sabes qué ideas se han desmitificado, qué ideas no, y parte de cosas que todavía, que ya se han superado. O sea, no quiero que me confundan, por ejemplo, en la física. En la física no se retoma Newton, porque ya está muy superado y vamos muy lejos de esa teoría. Pero en filosofía es muy importante conocer hacia el pasado, porque sí, es más una vista del mundo perspectivista. O sea, no es ni subjetivo ni objetivo, sino perspectivista en muchas perspectivas. No, hay muchas verdades, no todas son verdad. Hay muchos puntos de vista, no todos son verdad. Y tienes que aprender a distinguir entre cuáles son mentiras, cuáles son falaces, cuáles pueden ser verdad y cuáles sí son verdad. Es muy complejo, pero sí, es eso. Gus. Hay dos puntos que comentó el compañero que me parecen muy acertados. El primero es lo de la página que comentó, en donde hay ensayos, reviews sobre algún tema o algún autor en particular. Eso me parece muy acertado. De hecho, en los temas que yo a los estudiantes les imparto, precisamente antes de adentrarnos a algún tema, por decir alguno, diabetes, pues yo les doy alguna serie de artículos que son precisamente eso, son revisiones, son reviews respecto a esos temas en particular, que son, como lo digo, generalmente esos artículos, en el caso de los ensayos quiero pensar, son visión muy general del tema en cuestión. Ya posteriormente ya nos podemos ir a adentrar a lo particular de cada uno de los temas. Entonces me parece, bueno, en la parte de la literatura no sé qué tan acertado sea leer ensayos, que al final son opiniones de otros autores, pero como un primer acercamiento a algún libro, o algún autor, o alguna ideología, pues estaría bien, a reserva de lo que los demás compañeros comenten. Y el segundo punto, que es el que he estado comentando varias veces, es dar un pequeño abstract, un pequeño resumen o una pequeña mirada del libro, como lo acaba de comentar el compañero. Por ejemplo, de los que comentó, los pequeños cuentos, me llamó la atención esos cuentos que estaba platicando. Entonces podríamos abordarlos. Entonces, en ese sentido es lo que comento, de darnos una pequeña embarrada del libro que vamos a leer en cuestión, ahora sí que para enamorarnos en la manera de lo posible a los que estamos en este grupo, e ir con buena mirada hacia el libro. Ok, Juan. Me parece bien, ajá, yo estoy de acuerdo en que, bueno, está bien que nos propongan libros. A mí me gusta más que, o sea, por ejemplo, ubicar videos o videos de YouTube que resuman los libros. No digo, está mal,
pero al menos sí sería bueno como introducción, ¿no? Lo malo es que bueno, al menos los que he visto, ¿no? Los pocos que me parecen interesantes o divertidos, pues están en inglés y pues la traducción pues está cañoncilla, ¿no? Pero sí, de hecho, ajá, está bien lo básico y pues sí, ¿no? Un poco de que hay que tener el concepto de los tiempos en los que se hicieron, ¿no? Pero, ujú, sí, buenos resúmenes, pero que no sea pesado. Ok, este... ¿Alguien más? ¿Alguien está escribiendo muy? Ah, no. Ok. Pues sí, también podríamos hacer eso, empezar a escuchar resúmenes, por ejemplo, queremos hablar de Alan Poe, buscamos el resumen, lo ponemos acá, lo dejamos, vamos a leerlo a la semana, ¿qué entendimos? Si iba a ser, también tenemos que entender que quizás estas sesiones vayan a ser cortas. Si llegamos a una conclusión similar, pues ya no va a haber tanto dispar en las conclusiones. Entonces valdría la pena ahorita buscar unas propuestas. Ya tengo algunas que se estuvieron mencionando ahorita. Y que también nos pase el nombre Jesús de la página. Para empezar a ver resúmenes o, por ejemplo, ver de lo que ya sea de la parte de cuentos o de historias y narrativas o de la parte ya de ensayos y de literatura más pesada. Ahora bien, pero la idea es que sí, o sea, creo que lo ideal sería que aunque no leas, llegues, escuches y tengas una idea de que sea, para que ya te llame la atención leerlo por ti mismo. Creo que también eso es válido. O sea, es válido que, ok, tengo la menor intención de empezar a leer por ahora, pero pues en algún momento que te llame y te dé la espina, como dices Juan. O sea, de hecho, de Edgar Allan Poe valdría la pena agarrarlo. Hay muchos videos sobre ellos. Y creo que también hay un tema muy importante. Que por qué también me gustaría agarrar autores latinoamericanos. Por la cuestión del lenguaje. Muchas veces cuando tú lees en inglés una traducción, muchas veces se te hace pesado porque muchos editores usan lenguaje muy rebuscado. Me ha pasado que hay libros que leo por cierto editor y es como que, ay, güey. O sea, te lees la versión original y es como que un lenguaje menos rebuscado. Y realmente ellos le ponen que la repompante y te empiezan a usar palabras muy finas. Cuando pues uno a veces quiere pues intentar hablar o sea, leer algo que sea más amigable. Y también pero también hay esta otra situación de los audiolibros. Ahorita yo estaba escuchando el audiolibro de Dunas, pero también pasa eso, o sea, por mucho que el lenguaje a veces sí dices, ay, güey, podrías haber dicho algo menos, por así decirlo, que suene menos engreído, como un vato que lee 20,000 veces, o sea, a veces es eso. Creo que esa también es una parte de que mucha gente dice, ay, güey, tengo que agarrar un diccionario y estarlo para usar a leer. También, ahorita para seguir, tienes razón, Juan. Vamos a poner, vayan diciendo qué libros han leído últimamente o cuál fue el último libro que leyeron. Y vamos a empezar a hacer eso. Y yo digo que para que cuando terminemos ahorita, acá a 1 hora y media, quizá, ya decidamos qué libros vamos a proponer para leer esta semana. Ya sea para la próxima semana o ya sea para empezar a hacer una lectura pesada. ¿Quién quiere decir cuál fue el último libro que leyeron o qué fue el último que han leído? Pues empecemos. Por cierto, si no tienen micrófono, lo pueden escribir y ya alguien se va a encargar de leerlo, el que quiera. Y pues no sé, ¿quién quiere participar primero? Juan, dime. Pues bueno, espera, fue primero Kelvin y después sigues sí, tú. Kelvin. Hola, disculpa, es que acabo de descubrir que lo de la manita. Los últimos 2 libros que intenté terminar de leer, pero no he podido por trabajo, han sido El viaje del elefante de Saramago y las notas periodísticas de García Márquez, que realmente las notas lo hice más porque realmente me encanta la prosa de Márquez.
Y es como que una bonita forma de empezar con él porque son no son relatos, son pues notas de 2, 3 páginas que describen bien cómo es que hablaba, cómo es que se expresaba Márquez acerca de cualquier cosa. Es bastante interesante y creo que es una buena forma de empezar con él. Hey, Juan, ¿tú sigues? Pues yo el libro completo que me he leído últimamente, fue hace un montón de tiempo, pero el último, es 1084 de Haruki Murakami. Está chido porque pues es como que, es como una novela, es que no soy mucho de literatura, ¿no? Pero pues de vez en cuando leo un libro. Pero es más como que de ciencia ¿Cómo se llama? ficción, ¿no? Como de fantasía. Es 1084, es 1984, pero en lugar de la 9 del 9 una Q de queso. Sí, es como un libro de fantasía, pero también es como que una historia de amor, ¿no? Entre dos personas que están destinadas a conocerse. Pero está muy interesante. El otro libro que más o menos intenté leer, pero que no pude porque se me hizo complicada por la lectura monástica que tiene. Creo que es en el nombre de la rosa que tengo ahí. Ya creo que es de Humberto Eco. Pero pues no pasé de las primeras páginas, la verdad. Ya, más, eso, bueno, he leído otras cosas, pero pues son libros cortos, ¿no? Novelas cortas, sobre todo Hermann Hesse, que me gustaba mucho, ¿no? Y que ya me aventé un montón, pero pues los libros están delgadísimos, pero se me hacen muy interesantes, ¿no? Al menos como para introducción, no sé, al budismo o introducción a la filosofía de Nietzsche, pero sin tocar a Nietzsche ni tocar al budismo, ¿no? O sea, son cosas aparte. Sí, valdría inclusive la pena, el hecho, para eso es, si un día quieren de literatura pesada, lo pongan, leer o escuchar resumen, introducción a ciertos filósofos. De hecho, hay muchos libros de introducción o cuestiones así. Lo mencionan mucho en varios lados, no son malos, o sea, sí, es cierto, ya hay como que cierta predisposición de ideas, pero pues también para que puedan empezar. Valdría la pena quizás, hacer una sesión, digamos, esta sesión no avanzamos mucho de la otra y vamos a hablar de principios de tal cosa. Principios de Nietzsche. Y vamos a hablar de los principios de Nietzsche y quienes la hayan leído van a compartir un poco más. Si quieren hasta, por ejemplo, propone o Jesús, Gus o quien sea, y se va haciendo. Y pues también no piensen, insisto, aquí me gustaría que no importa si el último libro que han leído ha sido Harry Potter o ha sido Juegos del Hambre o cosas por el estilo, todo se puede leer, todo se pueden hacer. Ok, ya voy a punto de eso, de los libros que has leído. Y no sé, o sea, yo insisto, a mí sí me gustaría incluso meter quizá dentro de literatura. No es como tales libros, pero sí tienes que leerlo. Y me gustaría que sea leer. O también véanse, si tienen alguna adaptación de otra forma, véanla. Cómics, mangas. Porque también tenemos esa predisposición de ideas de que los cómics y que los mangas son solamente superhéroes o de madrazos. No, hay una gran cantidad de literatura buena que vale la pena, que son para adultos, que tocan temas más profundos. Y sí, a mí me gustaría también hablar de eso. Ser. Hola, sí, yo no soy de leer mucho, la verdad, pero el último libro que leí fue el de La isla del Doctor Moreau, que no recuerdo el autor, y se me hizo algo tedioso. Habían partes interesantes y partes que se me hicieron algo aburridas. Y ahorita comencé uno que se llama El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. De los libros distópicos, pues ahí lo puse en el chat. He leído el Fahrenheit, el de 1984, Rebelión en la Granja, y no terminé el de Un Mundo Feliz, porque, no sé, me puse a hacer otras cosas y se me olvidó y lo dejé ahí como a la mitad. Y pues he leído un poquito de Lovecraft, pero en general no, la verdad no tengo hábito de lectura para nada. Los últimos que he leído, de hecho, ha sido de web, político científico. Es una cuestión que no nos puede ayudar, aunque hay cosas ya bastante actualizadas. De hecho, precisamente en el también lo puse Principito. No, eso fue en el libro, lo volví a releer. Porque a veces el Principito, pueden escuchar este caso, que pues es interesante. También uno muy básico, que es el libro de Sofía, como que una introducción a esa parte de algunos autores, ya dependiendo de qué tema de filosofía o autor, pues ya puedes irse del más
en lo particular a una de estas corrientes autores. Y otro que a lo mejor, no sé qué piensan ustedes, probablemente no sirve, uno que se llama Deep Medicine. Es como la inteligencia artificial y los algoritmos, al menos en la parte de la ciencia, van a dominar en un futuro. Entonces, en ese sentido, es lo que para la ciencia, sí, creo que la ciencia en la política es de importancia, porque muchas decisiones, en este caso muchas decisiones políticas, pueden ser más asertivas, utilizando algoritmos, utilizando más inteligencia programada, utilizando diversos matemáticas que nos pueden ayudar a predecir de mejor forma ciertos resultados. En ese sentido, pues un matemático, un actuario, un programador, alguien al mismo, yo creo que es esencial en la política. Y por ahí venía también lo que comentaba al principio de las decisiones, que a lo mejor hubo, o mejor dicho, las intuiciones que Hugo y Julio, que malamente creen que con su experiencia pueden predecir lo que puede ocurrir en las decisiones políticas, por ejemplo, en las siguientes elecciones en Campeche. O sea, no hay una correlación entre las decisiones, las experiencias pasadas con un futuro incierto. Y en ese sentido, los algoritmos pueden mejorar la predicción de muchos resultados. En este caso, en las cuestiones políticas y en las cuestiones de salud. Ok, Jesús. No, los últimos son bien bastante. Los últimos libros que he leído son de psicología social, sociología, botánica, o sea, libros académicos realmente. Pero mis libros favoritos, sin duda, han sido la trilogía del problema de los tres cuerpos, que es literatura, ciencia ficción. Está increíble. Cixin Liu tiene un análisis sociológico impresionante de la sociedad. Tiene una visión de las sociedades alienígenas muy fuera de lo común. Y realmente, más que pretender, te plantea toda una complejidad existencial increíblemente grande. A la final de la trilogía está preciosa. El objetivo de toda la civilización es alcanzar la grandeza de sus pensamientos. O sea, cuando analizas toda la estructura del libro, tiene mucho sentido realmente, todo y está precioso. Se lo recomiendo mucho. Y tiene tratamientos, como les digo, sociológicos, económicos, culturales y demás. Cómo puede avanzar y cómo puede reaccionar la civilización ante una inminente invasión alienígena. ¿Cuál otro? De las distopias, pues me he leído el 84, Mundo Feliz, pero no sé, no, hay cosas más diferentes, pero estoy leyendo el Club de Poe. Y bueno, estoy hablando de un punto muy importante, que es los resúmenes. Hay un canal de YouTube de un filósofo que de hecho era maestro de mecánica con Verus, se llama Darío McNabb, tiene videos impresionantes, resumen de 20, 30 minutos, o incluso 15 minutos cortos, hablando de ideas complejísimas, hablando de resumiendo Freud, resumiendo Kant, resumiendo de Luz, resumiendo a Heidegger, que de hecho leí en tiempo y me apoyé mucho en Darío McNabb. Cuando tenía leído dije, ¿qué? Apenas había enviado algo y ahí te lo hace bien. Y tiene razón Eric. Creo que es una maña porque los intelectuales escriben para otros intelectuales y es evidente que el lenguaje es mucho más complejo y cuando tratas de bajarlo un poco al ambiente más común, más cotidiano, resulta ser muy tedioso. Tiene Heidegger, claramente poder resumir toda su filosofía en unos cuantos párrafos que no es tan complejas, es existencialismo, y te lo explica muy bien, o sea, en 15 capítulos de 15 minutos cada uno, te lo explica muy bien. Y recomendaría ese canal si quieren verlo. Porque también, el problema de ver YouTube o de ver resúmenes en YouTube es que te pone la presunción de que la educación o que el conocimiento tiene que ser entretenimiento, y no es así. El conocimiento no tiene que ser algo tedioso, frustrante, lo que te mate si tengan sangre de los ojos, no. Pero tampoco tiene que ser algo más que entretenimiento. O sea, es un medio entre los dos. Y eso es importante. O sea, cualquier intelectual sabe que debe estudiar lo que le gusta, pero que también tiene que esforzarse. Tal cual decía el pintor, no recuerdo el pintor, que la inspiración le llegaba, pero la tapaba trabajando. Picasso. Y ya, o sea, esos son libros. Prueba de esos cuerpos. Recomiendo el canal de Darío McNabb, muy bueno. Y ya, una lectura más compleja. Pues sí, la deuda de enfermos siempre lo voy a recomendar. Siempre. Eso. Pues pueden pasar el link. De hecho, si hago la minuta que voy a acá, lo subirá allá. Quiero agregar los links. De hecho, ya está el de Silo. Y pasa el de un nombre. Con el nombre se me hace, yo lo uso yo. Y ok. Sí, pues sí, tenemos ciertos puntos que podríamos empezar a hablar. No sé cuál podríamos empezar. Ya tenemos más o menos un par. Sí, muchos no tienen la literatura. Yo, el último libro. Más bien, estoy leyendo Dunas. Dunas, estoy volviendo a leer. Siempre lo he querido leer, nunca lo termino porque eso ya tiene años. Y el último, también me leí bueno, estoy releyendo Nietzsche. Pues, es una porque pues para mí es algo que siempre conforme vas haciendo te va dando ciertas
ideas. A mí personalmente sí me libro, y es como que buena forma de verla bien. Y pues yo me he leído las tres historias, he leído José Emilio Pacheco, y empecé a leer otra vez el estepario, lo leí cuando estaba muy chiquito, tengo 14 años, la neta, ni acuerdo. Y sí, de hecho, pues con eso podemos empezar. Quizá una lectura pesada, poner la cual, de hecho, a mí quizá también me ha llevado mucho leer Deuda. Sí, la novela de Jerjes es muy bonita. Me acuerdo que me gustó, pero ya realmente no recuerdo muchas cosas. O sea, te mentiría si te digo que te puedo hablar del libro. Me acuerdo que estaba chiquitito, de hecho, valía la pena que digamos el escenario para novela de estos días. Para esta semana que viene. Porque es muy ligera, realmente la podríamos poner como, no quiero palabras, sino como para leerlo, inclusive lo ponemos a leer, digamos, estamos hoy empezando martes, y lo podemos poner provisionalmente empezamos viernes, para empezar a leer, digamos, el zapario o otra que tengamos, o cualquier duda que se deseamos, y ya el mes y miércoles empezamos a la dinámica que estamos pensando. No sé, si ponemos tipo votaciones, o ponemos unos libros que les interesa a Canela y vemos cuál es el que más. Somos porque vamos a hacer una lista de qué es lo que tenemos, después hacemos temas de libros de cosas vamos mal, por votación y por el estilo. Pero pues para hacer la prueba, vale la pena, ahorita, digamos, los libros que hemos ahorita, ¿cuáles les interesa? ¿Cuáles son? Pues pongamos, ahorita si quieren lo en el chat y pueden estar con reacciones, ¿saben? Con las que pueden decir, un sí, no puedes hacer con la carita o con una arriba o cosas por el estilo. Y ya que tenemos reacciones, nos los echamos esta semana. Empezamos a leer el viernes, así, para una lectura de autor y todo eso. Y el mes ya arrancamos con sería, al principio propones quién va a quiere hablar. Por ejemplo, si es de Edgar Allan Poe, ya empezó a leer o ya tiene cuestiones en las que vamos al estilo. O por ejemplo, si El Principito también cuenta, es algo que aparentemente varios han leído acá. Nos podemos volver a echar, ¿por qué no? Y que sea Gus o que sea Alex o quien lo haya leído antes, que nos diga. O una distopia, de hecho es un libro muy común que todos por lo menos se han leído. Bueno, no todos, sino es muy común que por lo menos se haya leído uno. O La Rebelión de la Granja. Ok, no sé si quieren, pongamos aquí el chat o yo pongo más o menos lo que ahorita pude recopilar. Y ya escogimos para este viernes o tienen alguna idea. Una dudota, se va a exigir, porque no sé, que sean libros físicos que manejemos para también las editoriales, o por PDF descargado obviamente. Pues sí. En este tema creo que sería idóneo a apoyarlos, porque también lo que tiene en formato digital, Kindle o como sea. A mí sí me gustaría hacer eso, pero o sea, más adelante sí lo difícil, pero tendríamos que plantearnos eso, a buscar que compremos libros, o si no la versión digital, o la otra podríamos compartir los PDFs. Hay muchos autores que están a borde de los patas, realmente. Es una cuestión de más, si quieren, lo podemos comprar ahorita y pues digan, sigue Jesús y después yo recomiendo, primero, ¿qué día va a ser? O sea, tengo que es viernes, pero sé. Los martes, jueves, donde normalmente nos reunimos, diríamos martes, hacemos literatura básica, ciencia ficción, novelas y demás, y los jueves, pues, acercándonos ya a domingo, y demás. Recomiendo también mucho el Camino de Tao, que es bastante enfocado en el camino de no sé, de Alan Watts, que está muy corto, 20 años, que hace un resumen de toda la vida de y también cuento de Alan Poe, que tiene mucho el Color entre monos, un precioso. Wow, pero todo hace un buen análisis de la curva rosa del siglo XIX. Guy Paz y Ana Karenina son muy buenos en eso. O sea, tienen muy buenas descripciones, escriben muy bien en el lugar. Aunque todos son hoy en día son redundantes para muchos de la guerra, mucho romance, tiene tiempo todo muy redundante. Yo soy que leerlo en este proyecto y tengo muchos libros. Estoy terminando de leer Guy Paz. Y con respecto a los libros físicos, pues Eric tiene responsabilidad sería apoyar rápidamente. De hecho, yo no estoy me voy a pensar porque quiero físico, apoyar a los escritores, a los escritores del género y las autores también que no es lo mismo sentir el libro oliendo luego hay los nuevos a creer y eso. O sea, pero también tengo todo en la cabeza de ahora. Yo también soy invitado por lo menos. Y pues, sí, o sea, los PDF también. Hay una página que se llama PDF Drive que tiene ediciones connotadas y con buenas traducciones de libros pues muy buenos. Así se llama la PDF Drive en Google, creo que no sé. Hay un buscador, busco libros. No son todos, hay muchas versiones de varios libros. Muy buena de leer de la insoportabilidad del ser. Es precioso de libro. Sobre política, sobre interacción sobre cualquier sobre el un precioso. Ok, respondo y sigue. Ok, ok, en cuantos libros de la gente que sí, o sea, hacen un sistema de becas o algo que siguen apoyando para eso, ahora si lo tienen, mejor.
Así seguro también tengo que empezar. Si vamos a esto, ahorita es prueba, o sea, hoy es que no puedo tanto ya, pero ahorita es prueba, o sea, vamos a ver cómo funciona, cómo se va haciendo. Pero espero que no sea un problema para, por ejemplo, clics y algo por el estilo. Pero si la idea es que apoyemos eso, apoyemos a todo, apoyemos a gente. Y en cuanto, yo no sé, ahorita se perdió para pensar las cosas. Me fue. Juan, sí, mientras te recuerdo que dijo que hay algo que se me fue. Dale, Juan. ¿Qué onda? Pues yo no tengo ninguna piratería más. ¿Qué tal cultura sabría si no tuviese? Si no fuera por la piratería, ¿no? Pero hay ventaja con los libros. Perdón, estoy metiendo mi batalla ventaja con los libros que como son ligeros y los libros están muy baratos, como 70 pesos en los libros usados venden 50, 30 pesos, inclusive hasta menos. Libros hasta unos pesos. Entonces yo recomiendo que salgan desde si pasa la librería, antes mucho tiempo eran de los usados en cero, pero de los libros que son editoriales los libros de Hermann Hesse para y ya tocando el tema de Hermann Hesse antes de recomendar luego se paran si ya están buenos, a mí me gustan mucho, pero yo recomendaría por Demian es mi libro favorito de Hermann Hesse y está baratísimo, que le compré 2 de sus libros, 150. Entonces estoy seguro que los lean luego salen. Ok, ya me acordé. Eso sobre vea es esto, los martes, de hecho, es más que se con el tema de domingo, o sea, para juntar más, pero también, eso también saber qué opina. La idea es que eso sea una parte, sí, del partido, que no vamos ya los debates políticos o eventos que se vayan a hacer. O sea, de hecho, mi propuesta es el viernes va a ser ordinario, o sea, bueno, para la premiación, de que vamos a empezar a ver la prueba, y el lunes, que ya hayamos leído la novela, leemos así, si ya lo tenemos que leer, pues se comentó, si no, o sea, si ya se lo comentamos todo y ponemos el libro, pues en su caso, vimos el libro 2, la primera parte, comentamos el mes y la próxima lo volvemos a comentar, y el miércoles sería un poco pasado, si es que hace, ¿no? Para esa opción. Y sí, para los difuntos que sí vale la pena, porque a veces son editoriales, hay una con las editoriales, hay muchas que son unas pruebas, no para algo, el señor Lond, está haciendo los libros de Crónicas de Barcos, porque sí hay. Y digo porque conozco, tengo un familiar que es escritor, y muchas veces las editoriales no sí sufren, pero no son tan buenas, como te digo, o sea, muchas veces el autor no recibe mucha lana, muchas veces la editorial, gente que genera valores, esas cosas, porque pues, tiene un detalle. Hay un detalle, que no me compre, que no nada con el mercado, con la gente, pero sí sea eso. Y pues de los precios, pues de hecho, si quieren apoyar editorial real, baratos, hay muy libros baratos, de hecho, cosas de mí, me parecieron baratísimos, yo me acuerdo que compré unas, en serio, así, pero de nuevo, es cuestión de lo que puedas decidir, si siente, pero es político, o sea, tenemos que manejar un margen y manejarlo de forma bien, de hecho, yo supongo que en algún punto hacer un reglamento interno, y no como una cuestión, es como una cuestión de lectura, algo así, ¿no? Pero por ahora, eso, ahorita hacer, o que probemos, no yo, como todos, habla a nombre, no es para todos, cómo funciona. Algo más que comentar antes de pasar a hablar de qué libro podemos empezar. Ok, aquí he dado un mientras voy a ver en el chat qué libro quieren, o no sé si prefieren poner ustedes, ahorita han estado viendo que mencionan a, bueno, His, pues Juan, algunas historias, o qué cuestión, de hecho, a ver, ¿vamos a empezar solamente con una libro de semana o vamos a empezar con 2 de una vez? Vamos a ver una de los libros. ¿Le parece? Ahorita coloco en el chat. Ok, como ustedes vean, ahí pongo, pueden accionar y ya pues como ustedes vean, empezamos a vivir, decidimos si va a ser la pasada o vamos a empezar con un bot. Voy a esperar, somos pocos, 2. Ok, somos... Bueno, pues por mayoría, o sea, con un día. Ok, ahora voy a colocar ok, ahí está. ¿Empezamos con un reto o empezamos con una tesis o un ensayo? Cualquiera puede ser, ya es lo que a ustedes les parece. Yo posición es empezar a hacer un cuento. Quisiera también contar o una tesis, pues también un cuento. Ok, mayoría, es mayoría, así que vamos por ello. Ok, de cuentos mencionó voy a estar poniendo nombres a alguno de Edgar Poe, His, hay cuentos de Woody, todos ellos que escriben disquillas, no se quieran que muchas por esas disquillas, o no sé, pongan, voy a dar 5 minutos para poner uno por el chat y de ahí votamos, pero no, 3 minutos. Pues hasta yo creo que hasta podamos Jesús sería preferible sea un cuento, o sea, es prueba, insisto,
si hacemos un convenio, vale la pena los cuentos en específico. Ya sea, bueno, es uno en específico. Valdría la pena pensar con uno. Porque lo que salgan ambos, tal vez no salga de un nombre que pero sí vale la pena. De las historias, podría ser cualquiera de esas, creo que tiene las historias. Bradbury. Uno, vamos a hacer uno. Sé que valdría la pena leerlas, pero empecemos con. Vuelve a ser. No. Pues veo que hay dos keys. Hay poner eso también me gusta si quieren. Si no tiene los libros como los otros, si quieren copia tipo por estilo. Yo creo que hay unos que usan temas Metropolitan, es más adulto, se puede decir. Puede. Lo pongan de acá, ya vamos a escoger los nombres que tengan más votos. Y así vamos a eliminar. Bus, si quieres poner uno, escribe sin problema. Ahorita vamos a estar viendo cuáles están teniendo más interés. De hecho, ya con eso empezó a echar minutos. Ya, para ver más. La más bien, ya le mando. Por cierto, no sé si hay algo así de algo formal de camino. ¿Cómo? Así pues. Unos Ah, sí, sí, debe ser. o ya algo formal. Sí, de re. Ah, lo checo. Que si hay un formato para la nota, si hay algún tipo de formato para que lo elimine, o ese formato ya lo hago. Ok, ahorita, perdón, lo leo. Está, bien, tenemos. Lo llene o no pasar después. Bueno, mientras contesta, pues ahí está. Sí, eso es que recomiendo mucho. Bueno, no sé si funciona a ustedes, han hecho bastante. Recomiendo leer un libro. O sea, mi formato de leer el libro es: me leo como 2-3 libros a la semana. Que cada día leo 50 páginas de 2 libros que lea. Siguiendo que repaso, leo celular. A la mañana leo un diario, por ejemplo. De tanto, lo que se cuenta de repaso 50 de celular a un capítulo de día, un poco. Luego es por si vas y te si voy a leer, hasta que canse. Luego no tengo energía para hablar de ti. Porque después de tener un libro o de tener un capítulo, después de tener algo de leer, algo que me gusta mucho, agarro el audio de la grabadora de voz, para escribir sobre eso, me puedo escribir o hablar de lo que entendí. Es un buen ejercicio tanto para practicar por apoyo, que ahorita oraciones es muy bueno, y bien para empezar a relacionar cosas cuando tú estabas en día de alguna. Cuando hablamos, es para que una pensamos, ya que nos forzamos a buscar los términos sinónimos, autónimos, con estos, qué cosas respecto a términos, notar solo puede haber pero recomiendo igual hacer los métodos de mensaje, 25 minutos de estas, minutos después, pero no te responde así por ahí, esas cosas, en las que dependiendo ideas de contrario que vienen, se vengo su día por lento, y eso es para hacerlo más didáctico, para que enriquezcamos el debate y las cuestiones que tenemos a futuro. Ok, está, ahorita voy a empezar el foto. Ok, porque veo ahí, no sé cuántos set, aparentemente hay más interés por Kiss, poder era la pop. Ok. Ya, vamos a mantener dos. ¿Por quién prefieren? Ya, así como tal. Necesito que, aunque no hayan escuchado algo parecido, ¿cuál es la gente que está escuchando? Ya se ponga. Ya no. Ok, entonces en este caso, al viernes yo pongo esos 10. No sé quién los bueno, ustedes ya no, ya ponemos sin más. ¿Cuál cuento de Rambo? Así el delator, el corazón de Poe, o no sé, ustedes quieran, sea de él. Y pónganlo aquí. Y no sé si se lo quieran presentar para el viernes, hablar de él. Hacemos la lectura preliminar de él, de quién es. Y ya el lunes, ya como ejercicio, ya haber leído por él, de qué entendimos o qué emprendimos de eso. Algo que les podría recomendar de Poe es que vean el video de Bill Magnus. La biografía de Poe es bastante buena y entretenida. De un trazo todo lo que hizo. Ok, entonces, creo que tenemos una o alguna recomendación que no lo he leído. Es fácil y fácil de encontrar, fácil de leer y bastante entretenido. Eso o el cuervo, que es el más del Poe. Jesús. Sí, como
Sí, con lo que vemos, realmente, como ya dije antes, la plática o la cuestión de pareja, el que esto murió primero y luego te reúnes en un espacio vacío, en un espacio intentado, simplemente empieza sobre lo que se nos dividió. Me gusta mucho por comprende mucho de lo que están muriendo, la coordinación, el exceso de progreso, para que se pregunta y la relación con una. Y lo bonito es que es un juego de manos, es que una, a través de manos. Sí, es lo mío, yo quería mi esposo, la mujer, también en realidad, y se vieron. Y eso, es un juego que no vemos hablando, pero está presente. Y sí, recomiendo. Y vamos a leerlo. Está un poco pesado porque el juego es muy, no es difícil de entender, pero sí muy, ¿cómo decirlo? Se vea mucho. Y las descripciones que son precisas, puedes perderlo de cuenta. Y bueno, pero después también evolución, sí. Te hacer un pequeño esfuerzo para entender con tienda, te das cuenta de que todo. Oye, es que te dices sí, tenemos una, me quedé pero estamos vamos a digerir bien cuál es el sencillo. Tenemos una Cuerpo. ¿Te parece? Sí, sin duda. Vamos a empezar con el. ¿Qué dice la gente? Ahí está, entonces, ¿cuál? ¿El cuero? Ya es lo que te dice el Jesús. Voten. O lo dejamos con el cuerpo. El cuerpo, ahí queda. Ok, pues está, Jesús, si tú crees, entonces, vienes hacia la misma 8:30, igual, varios, vamos adelante nosotros, o si quieren, tenemos estación en el ¿a qué horario hacemos la presentación? Entonces, vaya de momento, no lo sé, si es por pasar, se abre 10, 20 horas, ya de ahí, ya con los quienes vemos que entendimos, vamos a ver el tema, pero pues, el día es que da Jesús, les debo, si es atención, algo lo hacemos nada más, y hoy, el día, ya decido para el o si no puede, yo honestamente, ¿qué días puede? ¿La semana? O de plano hasta el lunes, ya la presentación directa, esperamos hasta la semana. Hasta la semana que viene, para ya, además, del tema. Ok, los días. ¿Ahora? ¿Sábado? De hecho, también tenemos que recordar, de hecho, te llevamos a estas sesiones no van a ser tan largas. Es más, de nuevo, es no solamente platicar sobre las reglas, sino ya empezar a aprender entre nosotros sobre cómo vamos a realizar ideas. También eso nos podría hacer, y pues que ya sean más cosas. Ya pues si el disco seamos más platicando cosas, ya es otra. Sí, pero ya está de movimientos en esas. Vamos por ahora. Buen sábado y si a la mañana. Sería en la noche. Pero yo supongo que es menos ponemos al mismo horario sábado no que hoy. Así que tarde, 9 de la noche, que ya todos en casa. Insisto, no quiero reunión larga, sea algo más suave. Y pues tiene para por eso que no es una hora, no va a ser o así que nada más estarnos, quiere sacar la pega, quiere. Esto es hablando de tema. O no sé qué otro día se pueda. No sé, me como una medida. No sé cómo hacerlo. Es que tipo decía. De hecho, creo que estamos pensando. Esa traba, aparentemente. Sí, creo que esta semana, por parte, creo que preferiría usar un lunes o un miércoles. Sí, de hecho, es que sabrá yo sobre decir. A ver, voy a poner sábado o empezamos el lunes. Directamente, como ustedes prefieran. Los demás dicen, ocupados. ¿Cómo se llama? Les espinaca, lo tiene. Sí. Picar los dientes. No, picar, no lo comí. Las días donde está y el granito. Ustedes, mira. Sí, pero creo que me había dejado. Sí, Es más de una hora. 8 p.m. 9 p.m. Va a ser algo rápido. O sea, porque nada más hacer como que la presentación, medio le la zona y ya nos aventamos todo lo que queramos. Entonces, ¿Estás al sol? ¿Estás al sol? Y pues cae. Y lo que está. Pues con eso creo que sería todo. No sé si más de tema. Que el tema de cómo manejar los ¿algo más? Sería creo que también o una mandación, no sé. Pues, chido, dando y la intención es graba y si ustedes sábado, pues que ustedes conocen a alguien que quiere empezar a leer, simplemente quiera o quieren hablar eso y de eso, para tener que entrar y todos tenemos. Ok, está. Ya todos empecemos a armar esto. Si me gusta eso, no quiero tú, ellos hablan más cosas, ellos me usen. Si es algo que se no está, yo sé, estoy ya yo digo, pues sí, agarrar la y pero todos para salir. O sea, alguien más.
¿A qué hora? A las 8. Ok. Pues ya, eso no te puedo dar mucho. Ya se te nota algo. Hay que dar tu tiempo. Estamos acá, 10 minutos más, 20 más. No sé si te refieren ustedes. Pues, el micrófono ya, como tal, quien come. Sí, eso pensaba que quizás hablar con el redes, de contenido y demás. Crear un canal de YouTube de Grupo de Yucatán y juntarnos con la lectura, en donde nos resumen, hablemos, digamos, a los libros, el 4 poemas, tratando de explicar una analítica, decía una frontera del sentido analítico, hacer un análisis de eso y tratar de bajarlo al mundo actual y sí. No sé, incluso quizás una cosa de diseño y demás que han sido y me que casi son sketches y son muy interesantes y se meten creo que es significativo para encontrar gente en el conocimiento el mundo de ciencia es algo que lo la persona que estime la que provoca me encanta siempre de cosas que siempre se creen hacemos así para empezar a diseñar de partidos futuro y también para dar la que se lo que tal vez es de más y que ellos algo más hacemos Hoy sí que, No te comenté, sí, como en la sesión de dictado de unas posiciones, me lo habían dado, porque sí, no son igual, como en mi persona. Entonces, no sé si yo se lo hace que regale cosas que cada tiene, y eso sí, no sé si va a tener más bien. Ahorita, antes la vez veamos, pero eso es o si es que va a ser estudiando. Pero como estamos trabajando, sí, es verdad, frente a los otros. Pero si de ya más adelante, ya está en la narrativa. Es un tier de discreción. Muchas veces, pero es algo que luego muchas veces nos apoya. Es que también nos apoya. Y vean el cómics, yo pensé que es como una parte de la que nací tiene cosas muy interesantes de lo que existe en algún cambio de manga o algún cómic que vale la pena el coleccionar el Sama es bien filósofo mete a mi profesión esa porque esa pero muy mina ahorita voy a tener de hecho tenemos todo eso que dice el premio de cómo la física y es muy difícil es el lenguaje no sé muy es muy compañero para alguien o poco y bien tiempo suena hay una de gente muy buena y se cuenta no se analiza o si es el que confío y eso que dice a mí toca que de parecer como pues se da cuenta que es peor o hablando la gente como que solamente es ver la gente pues la pero un tipo de pueden ser ahí todos los y salen partes ¿sí? Se está viendo que hay bueno esa próximo voy a llenar la para y bueno pues nada así que chavos nos vemos el sábado ya Dale, cuídense, descanse.